Ya. Adelante. Entonces, bueno, les decía que ahora vamos a tratar la determinación de los valores de referencia, que a pesar de que es un dato, o sea, este dato lo da realmente, lo realiza es el laboratorio como tal, es inherente al laboratorio. Es importante que ustedes lo sepan porque es la base, ¿no? Para una adecuada interpretación de los resultados. Si el laboratorio a ustedes les presenta un resultado en sí, solo ese resultado y no tienen con qué comparar, este dato es inútil realmente, ¿verdad? Porque ustedes necesitan una comparación para ver si el dato que les dio el laboratorio o con ese dato ustedes pueden tomar una decisión, ¿ya? Esos datos se conocen como los valores de referencia. Estos valores de referencia están involucrados con lo que ya nosotros vimos en la anterior clase, ¿verdad? Que son las variabilidades. Pero además de estas variabilidades, nosotros tenemos que entender que todo lo que se hace con el razonamiento de lo que son los datos de laboratorio es una comparación, ¿verdad? Entonces, esta comparación, por ejemplo, en la parte clínica lo hace el médico también. Entonces, por ejemplo, viene un paciente con sus signos y síntomas y el médico inconscientemente ya empieza a comparar esos signos y síntomas a una patología específica y con eso puede llegar a una hipótesis diagnóstica, ¿verdad? Entonces lo mismo hacemos nosotros con ese dato de laboratorio. En cuanto a lo que son las variabilidades, ya vimos la anterior clase, ¿se acuerdan? Variabilidad preanalítica, analítica, pero la que está inmiscuida sobre todo en lo que es el valor de referencia son las variabilidades biológicas. ¿Qué se entendía por valores, por variabilidad biológica? Si ustedes se acuerdan, eran todos los factores fisiopatológicos que van a condicionar el valor real. ¿Qué quiere decir? Que hay una dispersión del valor real cuando se involucran estas variables. Generalmente estas variables son innatas de cada uno de los individuos, ¿verdad? Y se dan porque hay, obviamente el organismo lo que hace es un recambio metabólico y una regulación homostática en todo nuestro organismo. Entonces, el valor de hoy, mi valor de laboratorio de hoy no va a ser el mismo que el de mañana por todos estos cambios o regulaciones que existen. Si recordamos un poquito en cuanto a lo que son los valores de referencia de estos valores de variabilidad biológica, teníamos los dos tipos, la variabilidad intraindividual y la interindividual. En cuanto a la variabilidad interindividual, ¿a qué se refería? Estábamos hablando de las distribuciones o las dispersiones o diferencias del valor, ¿verdad? De una magnitud que se presenta o se observan en distintos individuos y que tiene relación a las condiciones fisiopatológicas. Por ejemplo, ¿cuál? La edad, el sexo, por ejemplo, la raza, el estado de salud, etc. Y si hablamos de la variabilidad, en cambio, intraindividual, hablamos de qué? De la dispersión o la distribución del valor real que se observa en el mismo individuo en relación al tiempo. Y esto tiene relación, ¿qué? Con los ritmos circadianos, como habíamos visto anteriormente. Estas 12 categorías de variabilidades se presentan de distinta forma en los analitos. Si se acuerdan ustedes, les había dado un ejemplo, ahora les doy otro ejemplo. En el caso de la variabilidad interindividual, por ejemplo, el analito, la proteína C reactiva, los triglicéridos, ¿verdad? Estos tienen una variabilidad que no es tan restringida. Entonces, si se presenta, por ejemplo, una variabilidad del 20%, esta variabilidad a veces no tiene una significancia patológica. A diferencia, por ejemplo, del sodio o del cloro, que tienen una regulación mucho más pequeña de variabilidad y que si se presenta una variación, por ejemplo, del 5 o del 10%, ya va a tener un significado patológico. En cambio, por ejemplo, en las variaciones de lo que es la variabilidad interindividual, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en la fosfatasa alcalina. ¿Se acuerdan que yo les decía que los valores de la fosfatasa alcalina, los valores de referencia cambian según la edad? En la etapa adolescente, la niñez, está mucho más alto por el crecimiento óseo, ¿verdad? Entonces, si yo analizo, por ejemplo, una variabilidad de un 20% en el valor de un adulto de la fosfatasa sacarina, podría estar diciendo que puede haber ahí algún hecho patológico. Pero si analizo con la edad de adolescencia o la niñez, lo más probable es que simplemente sea un valor normal. Entonces, esto era lo que yo les quería hacer recordar, lo que era la variabilidad, que nos va a variar los datos de los diferentes analitos por estas características fisiopatológicas. Entonces, cuando ustedes tienen su dato
de laboratorio, ¿verdad? Y también tienen o conocen esta variabilidad, entonces pueden interpretar e incluir estos datos de laboratorio dentro de su razonamiento clínico. Este razonamiento clínico es el que nos abarca todo el contexto o todo el ciclo, desde que ustedes empiezan, emiten una solicitud de laboratorio, hasta que ustedes ya tienen el resultado y pueden interpretar y generar algunas decisiones. Entonces, en cuanto a la interpretación de los resultados de laboratorio, nosotros tenemos que acordarnos o el modelo lógico para poder interpretar estos resultados es la interpretación por comparación. ¿Comparación de qué? De una población sana a una población que no tiene la patología, ¿verdad? O que no está enferma, se podría decir. Este modelo lógico se lo puede estructurar por tres maneras, ¿verdad? Puede hacerlo por según la experiencia clínica epidemiológica, por una lógica según la fisiopatología o según un proceso formal de comparación. Para que entiendan un poquito más. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, vamos a ponerles como ejemplo. Si tenemos una comparación según la experiencia clínica epidemiológica, ¿qué diríamos? Nuestro razonamiento, ¿cuál sería? Todos los pacientes diabéticos tienen valores de glucemia elevados. Si vamos al razonamiento según la fisiopatología con la diabetes, ¿cuál razonamiento sería? Que todos los estados de hipoinsulinismo nos podrían causar alteración en la tolerancia de la glucosa y nos va a causar estados de ¿qué? De hiperglicemia. Y tenemos el razonamiento, en cambio, según un proceso formal de comparación, que quiere decir que el valor que tiene el sujeto estudiado, en este caso sería nuestro paciente, valor es nuestro paciente, entonces tiene un valor mucho mayor al valor de la población de referencia. Entonces, este es un método de comparación. Las dos lógicas primeras de las que les hablé es explícitamente lo puede realizar solamente, ¿verdad? Es el médico. El médico y su conocimiento que ya tiene inherente por su carrera, etc. Pero para que realice una lógica de interpretación con un proceso formal de comparación, necesita que el laboratorio, ¿verdad?, integre este proceso clínico o emita, mejor dicho, para que pueda integrar en este proceso clínico, emita un resultado de calidad. Este resultado de calidad necesita que le dé información para que pueda confirmar o no una hipótesis diagnóstica, ¿verdad? Quiere decir que este dato tiene que tener un carácter de interpretación, o sea, con criterios interpretativos, sobre todo en que permita la diferencia de la población sana de la población enferma. Y con eso, el médico, ¿qué va a poder hacer? Va a poder tomar decisiones ordenadas, decisiones controladas o modificables según ese resultado. Entonces, estos criterios interpretativos que emite el resultado y podemos hacer una interpretación mediante proceso formal de comparación, se conoce como los intervalos de referencia. Listo, estaba viendo en un momentito ya comenzamos a contestar las preguntas, ¿ya? En cuanto a esto ya del razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces, ya vemos que nosotros tenemos que interpretar, el médico podría interpretar de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, toda esta interpretación, incluyéndole el dato de laboratorio, es lo que nosotros conocemos como rendimiento diagnóstico. Porque en sí, solo el dato de laboratorio se trata de un rendimiento analítico, que ustedes vieron con el doctor Pérez la anterior semana, lo que era exactitud, precisión, eso sería un rendimiento analítico. Pero cuando nosotros incluimos toda esta lógica, entonces hablamos de lo que es ya el rendimiento diagnóstico. Y este rendimiento diagnóstico se lo va a poder realizar en 4 momentos, ¿verdad? El primero, que es la medida de la variabilidad de la distribución del dato en presencia y ausencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Los intervalos de referencia. Segundo momento, obviamente ya tenemos nuestro dato de laboratorio y tenemos nuestro intervalo de referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Es utilizar un criterio para una toma de decisión de acuerdo a la comparación con ese resultado. El tercer momento, ¿cuál sería? La evaluación de las decisiones y los efectos consecuentes a la integración del dato del laboratorio y al proceso clínico. O sea, lo que yo ya pude comparar tal dato y tomé una decisión hacia mi paciente de un tratamiento, de un diagnóstico, etc. Y por último, ¿cuál es el último momento del rendimiento diagnóstico? En cambio, es la retroalimentación.
de ese valor, o sea, de esa decisión, mejor dicho. Entonces el médico va a observar o va a analizar si estuvo bien tomada la decisión con ese, mediante esa comparación del dato del laboratorio, o necesitó reorientar su proceso de evaluación hacia los pacientes. Entonces, en estos 4 momentos, nosotros tenemos que involucrarnos como laboratorio y tenemos que facilitarles a ustedes un dato que sea relevante. Y esos datos tienen que estar comparativos con los valores de referencia. Entonces, para que las pruebas para que esta lógica, o mejor dicho, para que se pueda dar esta lógica de rendimiento diagnóstico, necesitamos, como ya les dije, que el laboratorio emita un dato bueno, ¿no? Ese dato o ese resultado tenga un criterio, mejor dicho, un carácter de interpretación, ¿verdad? Entonces ese criterio tiene que ser objetivo y riguroso. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo ese dato de interpretación con el que voy a comparar mi dato de laboratorio, tiene que estar dentro de los parámetros con los cuales yo necesito comparar, porque si yo comparo con un dato que no es completamente real, no ha sido sacado de un proceso riguroso u objetivo, podría tomar decisiones erróneas hacia mi paciente, ¿verdad? Entonces, estos datos nosotros, o el intervalo de referencia que decimos, lo hacemos de acuerdo que determinando valores de referencia, ¿verdad? Y los valores de referencia es la determinación de es cuando se realiza la medición de un analito de una población ya seleccionada y ya de referencia, que ya en esta gráfica que observamos nosotros aquí tenemos una distribución no gaussiana, o sea, no normal, ¿verdad? Que son los datos de 1.400 pruebas que llegaron al laboratorio y se cogió o se determinó el número de leucocitos. El criterio con el que se realizó esta curva o el análisis de esta data es simplemente todas las muestras de biometrías hemáticas que llegaron al laboratorio, se procesaron y se sacaron la data. ¿Qué información yo podría tener de esta data o de estos valores de referencia? Prácticamente ninguna, porque nosotros sabemos que los valores de referencia, por ejemplo, en cuanto a la biometría hemática, van a variar de acuerdo a la edad. Los leucocitos, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de criterio objetivo riguroso? Que nosotros, para sacar este valor este valor de referencia, debemos subclasificar nuestra población de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al analito. Entonces, si hay analitos, como en ejemplo la biometría hemática, se requieren que tengan una subclasificación, tenemos que hacer esa selección adecuada de la población para así yo para que el laboratorio así les pueda dar un valor interpretativo, un valor de referencia adecuado. Tomar una decisión con un valor tan grande, sin necesidad de sin haber hecho una selección poblacional, nos podría ocasionar problemas en la decisión clínica. Entonces, ¿dónde viene esta teoría de los valores de referencia? Esta teoría de valores de referencia ya viene de hace algún tiempo. Pero básicamente la idea de la teoría de valores de referencia es tener un dato con el que nosotros podemos comparar. ¿De dónde viene? Primero, viene del individuo de referencia, que es el individuo del que yo quiero realizar la valoración, ¿verdad? Tenemos la población de referencia, que es la población que cumple, toda la población que cumple, o sea, puede ser 10 millones, que cumple con los criterios de selección que nosotros queremos incluir o que se involucra el individuo de referencia. Tenemos la muestra de referencia, que quiere decir que yo ya he hecho un procedimiento para seleccionar específicamente un porcentaje de esa población. De ahí nosotros lo que hacemos es la distribución de la referencia, o sea, se analizan los datos, hacemos la distribución de los datos que se vieron, bien, se sacan los límites de referencia y por último tenemos los intervalos de referencia. Y acá tenemos, por ejemplo, nuestro individuo con el que nosotros estamos trabajando, o sea, que el médico sería en este caso el paciente, con el que va a analizar estos datos que nosotros ya teníamos colocados o sacados de esta teoría. Entonces, estos valores, los valores observados, son los que me dan a interpretar con los valores de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta teoría de valores de referencia tiene como finalidad establecer normas que permitan producir valores frente a los que puedan compararse cualquier
de los 80, cuando en 1969 Gabrecht y Saris introducen ya el concepto de valor de referencia. Recuerden que en los laboratorios o nosotros utilizábamos el criterio de valor normal, que es muy relativo. Entonces, ellos se dan cuenta de esta relatividad, de ese concepto de valor normal y lo introducen como concepto de valor de referencia. ¿Por qué? Porque este permite describir las fluctuaciones de las concentraciones de analíticos en sangre en grupos de individuos. ¿Ya? De acuerdo, generalmente esta distribución de valores se lo hace mediante la campana de Gauss, que son cuando tienen analitos con una distribución gaussiana, ¿verdad? Luego, en 1980 al 2000, ya comienzan a introducirse los trabajos iniciales y recomendaciones internacionales. Es así que la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio ya emite, o mejor dicho, forma su comité para organizar o estandarizar los mecanismos de producción o de determinación de los valores de referencia. Entonces, esta es como la guía inicial para poder determinar un valor de referencia de un analito, ¿verdad? Y luego ya viene lo que es el SLCI. ¿Se acuerdan? Tanto el doctor Pérez como yo les hablaba de las guías de estandarización en los laboratorios. Este es el Instituto de Estandarización Clínico y de Laboratorio, que es el SSLI, que también comienza ya a emitir pautas, ¿verdad? Comienza a emitir nuevas directrices que permitan o que se faciliten los laboratorios para que puedan realizar sus valores de referencia. Una de las condiciones es cuando el laboratorio tiene sus valores de referencia es que ese laboratorio debería haber producido o debe haber definido sus propios valores de referencia de acuerdo a la población que está analizando. Pero esto realmente no se produce, no se realiza en los laboratorios porque tiene un costo muy alto económico, ¿ya? Entonces hay otras maneras de adquirir estos valores de referencia. Como les decía hace un momento, ¿verdad? Anteriormente nosotros hablábamos de lo que eran los valores normales, ¿verdad? Decíamos, si este paciente tiene un valor normal. Y hace unos pocos años de lo que cambian esta nominación a valores de referencia, ¿verdad? Valores normales, ¿qué quiere decir? Primero que es un término, como les decía, muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, les pongo aquí el caso del ejemplo de la concentración espermática, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, los valores de la concentración espermática dependen de varios factores, por ejemplo, de cuál de la edad, de la historia de fertilidad, los días de abstinencia, etc. Entonces, si yo voy a hablar de normalidad de concentraciones espermáticas, podría tener varios conceptos. Por ejemplo, valor normal se referiría a la concentración de esperma más representativa definida por la media. Segundo, por ejemplo, las concentraciones de espermatozoides que se encuentran con mayor frecuencia definidas por un intervalo. Tercero, concentraciones de esperma asociadas con la fertilidad. Cuarto, las concentraciones de esperma aprobadas por un consenso o la concentración ideal de esperma. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el decir valor normal, por ejemplo, en este caso concreto de las concentraciones de esperma, nos puede dar muchas generalidades de los conceptos. Entonces, lo que necesitamos es que nosotros como laboratorio produzcamos un valor, ¿verdad? Un valor interpretativo o un intervalo de referencia que simplemente dé un marco de referencia para interpretar todos los resultados. Y este marco de referencia tiene que tener seleccionada la población específica, que sería lo importante. Entonces, en este caso, se debería ver el consenso clínico que dice los conceptos, por ejemplo, de azoospermia, oligospermia, etc. Eso en cuanto a lo que es como una breve reseña de lo que es la interpretación. Ahora sí vamos a ver cuál es el concepto básico de un valor de referencia. Voy a contestar en este momento algunas preguntas que ya vi que estaban en el chat. Dice, ¿la fosfatasa alcalina puede estar elevada en un paciente con osteoporosis? No, no, porque en el caso de la osteoporosis lo que hay es disminución de las células productoras, ¿verdad?
o de las células productoras de hueso, entonces no debería estar aumentada la fosfatasa alcalina. No sé si tengan otra pregunta hasta el momento. Me pueden escribir al chat o con el micrófono igual me pueden ayudar. ¿No? Entonces continúo. Entonces, hablando ya de los intervalos de referencia, tenemos que... Ahí ya le cambiamos. Ya. ¿Qué se define como valor de referencia? Es un conjunto de valores de una magnitud biológica determinados con un procedimiento de medida específico y obtenidos de una población de referencia que cumple con los criterios definidos. Es lo que yo les venía diciendo. Es el valor que yo mido de un analito, cualquiera que yo quiera estudiar, ¿verdad? Le realizo o le mido con un procedimiento de medida específico. Eso es importante. El procedimiento de medida se refiere que al análisis como tal, que tienen que ser equipos controlados, ¿verdad? Bajo un sistema de control de calidad, etcétera, y obtenidos de una población de referencia que cumple con los criterios que yo definí, de acuerdo a las variables que puede tener ese analito. Entonces, la mayoría de los valores de referencia poblacionales son valores fisiológicos obtenidos de individuos supuestamente sanos, que era lo que les decía. Nosotros comparamos básicamente con el valor de referencia si nuestro paciente está dentro de la población sana o de la población enferma. El laboratorio le corresponde el establecimiento de los valores de referencia en función de su población, que es lo que les decía. Realmente los laboratorios son muy pocos, al menos hablando del país, que tienen algunos estudios de valores de referencia con los que estén trabajando. La mayoría de laboratorios optan por tener o por asumir laboratorios, por ejemplo, valores de referencia, por ejemplo, de literaturas, valores de referencia de otros laboratorios, para poder emitirle al médico un resultado con su criterio interpretativo, que es el intervalo de referencia. Entonces, en esta gráfica nosotros vamos a poder observar a qué se refiere con el intervalo y el valor de referencia. Básicamente el valor de referencia son los valores obtenidos del 95% de una población específica, que es la que nosotros seleccionamos. Cuando tiene una distribución normal o una distribución gaussiana, esa tendencia, una tendencia central, estos valores se van a ocupar en la parte central de nuestra curva gaussiana, ¿verdad? Y para definir nuestros límites de referencia, siempre se tomará en cuenta el 5% de los valores más atípicos de esos datos que tuvimos del 95% de la población. Estos datos atípicos, ¿verdad? Son o los extremos más bajos o el extremo o el límite inferior y el límite superior. Ese 5% en este caso, en una curva gaussiana, sería el 2.5 del límite bajo y 2.5 del límite alto, ¿ya? Que estamos hablando de los percentiles 2.5 y 97.5, ¿verdad? Cuando existe por ejemplo, cuando existe un análisis que tiene en cambio que su interpretación o su valoración clínica, ¿verdad? Es importante solo con valores bajos o más altos. En este caso cambiaría la curva gaussiana, ¿verdad? Cuando esta importancia clínica depende más de un valor bajo, por ejemplo, la concentración de espermatozoides. Entonces, nosotros lo que vemos como patológico es cuando disminuye esa concentración, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que excluir el 5% de la población que se encuentra en la cola anormal de esa distribución de datos. Entonces, siempre recuerden que el intervalo de referencia se refiere a ¿cuál? A todos los valores de referencia obtenidos en el 95% de la población, identificando el 5% de los valores más atípicos que se encuentran dentro de esta distribución. Entonces, como definición, solo para revisarles otra vez, ¿qué hablamos? Definición de intervalo de referencia es el que contiene el 95% de los valores de referencia y excluye cada extremo, el 2.5 de cada extremo.
Y los límites de referencia se refieren a los percentiles, que era el 2.5 y el 97.5. Entonces, estos valores de referencia, que ya vimos cómo se distribuyen en la curva, de forma gaussiana, ¿verdad? Estos valores nos permiten dividir en valores de referencia, en valores de decisión, en resultados clínicos y resultados absurdos. ¿Por qué? Porque esta definición ya es la que se va a utilizar o es la que van a utilizar los profesionales para toma de decisiones. No siempre un intervalo de referencia es un intervalo de decisión o un valor de decisión. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos aquí lo que les decía, el 95% de la población es lo que definimos como nuestros valores de referencia. Son los datos que se encuentran o son los datos esperados de los individuos sanos. Tenemos el valor de decisión, que ya es, en cambio, los datos que se encuentran fuera del umbral, sea el límite inferior o sea el límite superior. Aquí ya depende de la decisión del médico, qué acción debe tomar de acuerdo al paciente que tiene o que está analizando, ¿verdad? Si pasamos de este percentil y ampliamos la curva, ya tenemos lo que se conocen como los valores críticos. ¿Se acuerdan que yo les refería que estos valores críticos deben ser reportados en la etapa posanalítica, que es una obligación del laboratorio reportarlos porque es un valor que puede causar, o que es un valor que amenaza con la vida del paciente? O sea, es tan grave que se debe tomar medidas inmediatas, tratamiento inmediato al paciente para evitar que corra riesgo su vida, ¿verdad? Entonces, estos serían los resultados críticos. Y tenemos los resultados absurdos, que se refieren a cuáles? Los valores que son incompatibles con la vida. Pues un pH de 6.20, de 6.10, por ejemplo, sería incompatible con la vida. ¿Qué se refiere a estos resultados o cómo ustedes deberían interpretar este resultado? Es como un error de laboratorio, básicamente, porque sabemos que no se pueden dar estos resultados en nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que con esta gráfica les digo. Buenas noticias, su resultado está dentro del intervalo de referencia de la prueba. El médico está dirigido solo a ver ese intervalo de la prueba, ¿verdad? O sea, del 95% que sacamos de nuestra población y excluimos el 5% de los extremos. Pero ¿qué pasa? El paciente aquí está casi muriéndose, pero el paciente dice, si está bajo, está bien. No, porque el intervalo de referencia nos ayuda como una medida comparativa, ¿verdad? Para tomar decisiones, pero no siempre los intervalos de referencia son intervalos de decisión. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse. Además, sí, por ejemplo, como les decía al inicio en el ejemplo de la curva de los leucocitos, esa curva o esa valoración se la hizo de una población en general, no se la subclasificó. Entonces, obviamente, ese valor de referencia es muy grande y podrían tomar decisiones equivocadas. Entonces, por eso es importante de saber de dónde viene el intervalo de referencia y cuál es la precisión que debemos tener los laboratorios para emitir ese intervalo de referencia. De aquí tenemos la comparación de lo que es el intervalo de referencia y el valor de decisión clínica. Primero, un intervalo de referencia como ya les decía, siempre tiene que ser recogido de una población específica, o sea, nosotros seleccionamos esa población. Se lo saca mediante métodos estadísticos, ¿verdad? Separa lo que es de la población sana de la población enferma. No son de aplicación universal, ¿verdad? Y algunos límites de referencia son a la vez valores de decisión clínica. Por ejemplo, un valor de referencia, las bilirrubinas, ¿verdad? En el caso de acá, la fosfatasa alcalina, también tomamos el valor de intervalo de referencia para tomar decisiones en ese analito. ¿Cuál es la diferencia del intervalo con el valor de decisión? Es primero que el valor de decisión se va a obtener de estudios clínicos, que se pueden definir por consensos, por ejemplo, consensos clínicos. En este caso, por ejemplo, si hablamos del colesterol, el NSEP, ¿verdad? No son valores físicos, no son valores, perdón, fijos, porque pueden variar de acuerdo a la sensibilidad, especificidad.
sí son de aplicación universal. El momento que hay un consenso, por ejemplo, como el ADI nos emite criterios diagnósticos de diabetes, nosotros sí tenemos como laboratorio la obligación de colocar esos valores de referencia. Por eso sí son de aplicación universal, porque sobre todo están dados por estudios clínicos. Y sobre todo, estos valores de referencia ya son consensuados, ¿verdad? Y hay valores de decisión que incluso también son intervalos de referencia. Pero les decía, por ejemplo, ¿cuál es un intervalo de, un límite de decisión o intervalo de decisión? Es el colesterol, es un claro ejemplo. Normalmente, los valores de referencia, si analizamos la data de la población del 95%, tenemos un rango que va entre 280 y 300 miligramos de decilitro. Pero el NSP, que es el estudio, ¿cómo es? El estudio de colesterol, del ATP3, ¿verdad? El estudio de colesterol, de educación de colesterol, ha definido mediante estudios clínicos los valores que son altos, ¿cómo es? Medianamente altos y los que son adecuados, ¿verdad? Pero ¿mediante qué? Clasificando el riesgo cardiovascular que el colesterol nos puede generar. Entonces, miren, si hablamos de un valor normal, es menos de 200. Ya estaríamos hablando más o menos de un percentil del 50%. Y si vemos el valor que dice que es anormal, que es mayor o igual a 240, ya podríamos estar hablando de un percentil, por ejemplo, del 75. Entonces, no, ahí es la diferencia. Esto sería un intervalo de referencia y esto es un intervalo de decisión clínica. Otro ejemplo claro, tenemos la diabetes, como les decía, la Organización Americana de Diabetes, ¿verdad? También nos genera o nos define parámetros para la clasificación de diabetes y de prediabetes. Si ustedes ven, algunos laboratorios saben reportar que la glucosa va de 80 a 105 miligramos de decilitro. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene en el inserto o viene lo que les da la casa comercial del reactivo que están analizando. ¿Pero qué nos dice la ADA? Esto sería ya la decisión clínica, que para nosotros decir que el paciente tiene prediabetes, ¿verdad? Tenemos que presentar una glucosa de 100 a 125 en una muestra en ayunas. Esto ya sería un valor de decisión clínica y el valor de 105 sería el valor de referencia que nos da la casa comercial. En este caso, todos los laboratorios deberían reportar con los valores que nos da la Guía Americana de la Diabetes, porque ya son estudios clínicos y son de aplicabilidad universal, como les dije anteriormente. Actualmente ya también se pueden o se están definiendo estos valores de referencia, ¿verdad? Están definiendo relaciones en relación al genotipo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las aptoglobinas se ha visto que las concentraciones disminuyen progresivamente a través de alguna presentación de fenotipos cuando tienen HP2.1 o HP2.2. Entonces, eso también ya se está cogiendo para poder implementar los valores de referencia de acuerdo al genotipo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en este momento, no veo en el chat. Por favor, si me dicen si tienen alguna pregunta o continuamos tranquilamente con la exposición. ¿Está entendido de dónde viene el intervalo de referencia y la diferencia con el valor de decisión? Sí, bueno. Ahí está. Así dice, sí está todo claro. Entonces, continuemos. Como yo les decía, para poder determinar un valor o intervalo de referencia, tenemos que tener, este comprende de 4 pasos principales. ¿Cuáles son estos pasos 4 principales? Es primero la definición de la población de referencia, luego la selección de las personas de referencia, luego la medición del analita en individuos de referencia y el examen estadístico para ya determinar estos límites de referencia. Básicamente esto era la teoría de los valores de referencia, ya van a ver despuesito. Entonces, en cuanto a la definición de la población de referencia,
¿Cómo se debe hacer? Primero, nosotros tenemos que tener criterios muy claros de lo que queremos evaluar. O sea, cuál es el intervalo que queremos sacar del analito que vamos a estudiar. Muy claro el concepto, ¿verdad? Luego, la población de referencia debe ser un control aceptable para los pacientes. Entonces, en este caso, tenemos que ir evaluando ya cuáles serían los criterios de selección, de exclusión, nuestra población global, que cumpla con los criterios del analito que nosotros queremos de medir, del individuo inicial, del individuo inicial, del cual vamos a coger la población en general, ¿ya? Luego tenemos que las características elegibles de la población de referencia deben definirse claramente para poder seleccionar el grupo de muestra de referencia más apropiado. En cuanto a la selección de la población, esta es la fase más crítica del proceso, ¿verdad? Porque aquí sí vamos a aplicar nosotros primero criterios de selección y exclusión de la población que ya tenemos seleccionada. Luego tenemos que tomar en cuenta el tamaño del grupo referencial que vamos a coger. Normalmente, ¿qué nos dicen las guías, la guía de CLCI? Que deberíamos tomar un grupo de 120 personas como mínimo. ¿Pero a qué se refiere? Es 120 personas de cada grupo poblacional a estudiar. Por ejemplo, si queremos hacer un intervalo de referencia de los leucocitos en hombres y mujeres, deberíamos coger 120 personas para los hombres y 120 personas para las mujeres. Además de esto, aquí tenemos que tener claro cuáles son los factores preanalíticos que ya vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la toma de muestra, el torniquete, etcétera? Y los factores analíticos, que sería la exactitud y la precisión con la que nosotros vamos a manejar o cómo vamos a nosotros obtener ese resultado, ¿ya? En cuanto a los criterios de selección de los pacientes, en este caso los criterios de exclusión, normalmente, ¿cuáles son los que se deberían aplicar? Sobre todo en la mayoría de analitos, es por ejemplo, las condiciones patológicas o las intervenciones médicas. Por ejemplo, un paciente hospitalizado no debería de incluirse dentro de la selección de la población de referencia. Pacientes con cirugías recientes, transfusiones recientes. También tenemos la utilización de drogas como anticonceptivos orales, drogas prescritas, drogas de abuso, abuso de vitaminas. Aquí se incluye el alcohol, el tabaquismo. Factores de riesgo, por ejemplo, como la obesidad, ocupación, factores genéticos y estados fisiológicos que también podrían variar ese intervalo de referencia, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, la presión sanguínea o la hipertensión. En cambio, aquí en este cuadro tenemos los criterios que se deben utilizar para los factores o mejor dicho, los criterios de selección del paciente como tal, con los que nos vamos nosotros a dirigir para seleccionar esa población. Por ejemplo, tenemos factores genéticos, raza, sexo, grupo sanguíneo, factores fisiológicos, por ejemplo, la variación circadiana, el momento del ciclo menstrual, momento del embarazo, hábitos personales, que es la dieta, ejercicio, consumo de alcohol, consumo de tabaco, factores preanalíticos como la hora del día en el que se hace el muestreo, que es importante, tipo de extracción sanguínea, y factores ambientales como la altitud y la época del año. Entonces, recuerden que cuando nosotros ya tengamos enmarcada nuestra población de referencia del analito que vamos a medir, tenemos que ya seleccionar una muestra específica. Como les decía, las guías normalmente refieren 120 personas como mínimo de cada población a estudio y tenemos que tener claro cuáles son nuestros criterios de selección y de exclusión. Factores críticos que tenemos que ver, ¿se acuerdan que les ponía que los factores preanalíticos, cuáles son? Ya sabíamos. Primero, que todos los pacientes obviamente deben tener, por ejemplo, el mismo ayuno. Todos los pacientes deben que tener la misma actividad física, o sea, por ejemplo, dejar de hacer actividad física 24 horas antes de hacer el examen. La obtención de la muestra también es súper importante, mantener un estándar o un procedimiento estandarizado para toda la población que vamos a tomar la muestra para poder sacar nuestros valores de referencia. Si todas las muestras se hacen en la mañana, todos los pacientes tienen que hacerse en el mismo horario. La preparación del sitio de la toma de muestra, etcétera, todo lo que es preanalítica y analítica, ¿verdad?
Luego de tener ya, entonces tenemos nuestro individuo de referencia, o sea, vemos este valor de referencia yo quiero determinar, saco mi población de referencia, que es una población general, o sea, es una muestra muy grande, y de ahí tengo que sacar ya mi muestra pequeña como tal, lo que se conoce como muestra, que es la selección de la población de referencia, y luego ya hago la medición de los analitos de referencia. ¿Qué es lo importante de estos analitos de referencia? Esta medición. Primero que tenemos que garantizar que los equipos con lo que vayamos a medir tengan un claro comportamiento de un control de calidad adecuado. Quiere decir que el laboratorio tiene que tener controles de calidad interno, controles de calidad externo y asegurar que el resultado sea exacto y preciso para evitar la variabilidad analítica. Es decir, que debemos tener características metrológicas adecuadas y estandarizadas. Siempre debe hacerse, obviamente, si yo quiero sacar un valor de referencia, yo tengo que coger la metodología con la que yo voy a manejarme con mis pacientes. Eso es importante. Además de comparar el valor de referencia poblacional, también tiene que compararse la metodología con la que se realiza ese estudio o ese resultado de laboratorio. Las muestras de referencia se analizan en series distintas a las de los pacientes. Claro, el laboratorio no va a pasar las muestras en la misma corrida o en la misma corrida de los pacientes. Esta tiene que ser únicamente para los datos de los valores de referencia que vamos a sacar. Luego tenemos esto es ya el análisis estadístico, o sea, el análisis de la data que sacamos de nuestra medición. De nuestros 120 pacientes que cogimos, vamos a analizar nuestros datos, ¿verdad? Entonces aquí un algoritmo de cómo se realiza. Definición del grupo de muestras, medida de la señal, que es lo que vimos. Antes de esta evaluación de la distribución, evaluación de la data, tenemos que borrar los valores aberrantes o los outliers, que son los valores de referencia que son extremadamente altos o extremadamente bajos. Si nosotros no eliminamos estos valores outliers, ¿qué quiere decir? Que nuestra, por ejemplo, si estamos con una curva gaussiana, va a hacer que nuestra curva se extienda y ese valor de referencia va a ser muy amplio. Quiere decir que la decisión que tome el paciente con ese valor de referencia seguro no va a estar bien. Entonces, luego viene la evaluación de la distribución, ¿verdad? La evaluación de la distribución quiere decir la evaluación de la data. Entonces, por ejemplo, aquí ya se hace el ejemplo de la alanina-aminotransferasa en hombres y en mujeres. Aquí, por ejemplo, los hombres tienen valores más altos que los de las mujeres. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Sacar un valor de referencia o un intervalo de referencia tanto para hombres como para las mujeres. Y luego de hacer esta evaluación de la data de la distribución, viendo cómo podemos comparar según las poblaciones seleccionadas o las subpoblaciones divididas, tenemos que hacer la elección del método estadístico con el que vamos a trabajar. Hay métodos paramétricos y métodos no paramétricos. Generalmente, si tenemos un analito que va en distribución gaussiana, ¿verdad? Una distribución normal, deberíamos utilizar un método paramétrico. Pero normalmente el SLCI que nos recomienda utilizar métodos no paramétricos porque son más fáciles de utilizar. Son más fáciles de utilizar y no se necesita que todos los analitos tengan una distribución gaussiana. Eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo del método no paramétrico. Como les decía, no se necesita una distribución gaussiana, quiere decir una distribución normal. Lo que vamos a medir son los percentiles del 2.5 y el 97.5 para sacar los intervalos de referencia. Como les decía, lo que nos decía el SLCI, que necesitamos al menos 120 sujetos, ¿verdad? Y de estos resultados, de los 120 sujetos, nosotros vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Cómo sacamos el límite inferior y el límite superior? Al total de la data, o sea, nuestra N, que es nuestra muestra, le sumamos 1 y multiplicamos por el 0.025 que viene del percentil 2.5 en el caso del límite inferior. En el caso del límite superior, en cambio, tenemos el N más 1, ¿verdad? Y multiplicamos por el 0.97 que viene de nuestro percentil 97.5. Quiere decir que nuestro límite inferior vendrá en el valor 3 y nuestro límite superior se encuentra en el valor 118. Miren acá.
Entonces aquí los valores medidos 3 y 118 constituyen el límite inferior y el límite superior. Aquí está la distribución de todos nuestros valores ordenados, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces, si nos vamos a medida 3, quiere decir que nuestro valor de límite inferior de referencia es el 63. Y si cogemos el límite de referencia superior que nos dio como resultado 118, quiere decir que nuestro valor de referencia superior es el 183. Entonces, en este analito, el límite de referencia va de 63 a 183. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de una valoración de intervalos de referencia no paramétrica. La producción multicéntrica. Esto se hace, estas medidas que ven que les estaba explicando, lo debería hacer cada laboratorio. Como les expliqué, esto realmente conlleva un gasto enorme económico que muchos laboratorios no lo van a realizar. Y segundo, que en muchos casos sería infructuoso. Por ejemplo, si hay en una población que es semejante, por ejemplo, me refiero a los valles, ¿ya? En los valles hay como 10 laboratorios, entonces que cada uno tenga un valor de referencia sería realmente infructuoso, porque la población que está refiriendo a esos laboratorios es similar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Es la producción multicéntrica de los valores de referencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los laboratorios en un sector o en una población cada uno saca sus valores y unen estos valores, o sea, cogen su porcentaje de población para sacar los valores y unen unen todo, cada uno de los laboratorios, unen estos datos y sacan el valor de referencia multicéntrica. Obviamente va a haber un laboratorio de referencia, que quiere decir como laboratorio principal, que es el que va a recaudar toda esta información, el que debe analizar que todos los laboratorios mantengan. Perdón, no sé qué está pasando con mi internet que se desconecta. Bueno, continuamos. Pero bueno, vamos a contestar una pregunta. Ah, ¿qué pasó? Dice, sí, se me desconectó, perdón. Todo claro, sí está clara esta situación. Entonces, como les decía, esto depende de los laboratorios, pero sí es importante que ustedes sepan que un valor de referencia debe tener una población específica para que les sirva para tomar esas decisiones. Entonces, ya vimos una manera. Entonces, esta es la manera general que se debería producir un intervalo de referencia o determinar un intervalo de referencia. Cuando el laboratorio no lo pueden, lo hacen en grupos, que sería la producción multicéntrica. Pero también podemos adoptar los valores de referencia. Esto es lo que normalmente sucede con los laboratorios del Ecuador. Adoptamos valores de referencia. ¿De dónde podemos adoptar estos valores de referencia? Por ejemplo, del prospecto del fabricante, que es lo que decía, de literatura científica, incluso de otros laboratorios. Por ejemplo, un laboratorio grande, sin querer sin hacer propaganda, ustedes han de haber escuchado, sí tiene estudios de valores de referencia y algunos analitos, yo creo que sí ya colocaron sus propios valores de referencia. Entonces yo, como laboratorio más pequeño, tomando en cuenta las consideraciones con las que hicieron ese estudio, yo podría asumir o adoptar esos valores de referencia. Al laboratorio quiere adoptar los valores de referencia, los datos, ¿verdad? Con los que va a adoptar o va a transferir esos valores de referencia. Para esto se hacen procedimientos de validación. Son procedimientos que o sea, realmente no voy a profundizar en esto, pero lo que tienen que saber es que si todos los laboratorios deberían, al menos si van a adoptar valores de referencia, porque es muy difícil sacarlos
¿cómo es producibles solamente en un laboratorio? Entonces lo que deberían hacer es al menos pedirles al laboratorio ver si tiene esta validación de los datos de referencia con los que les está emitiendo el resultado. Entonces estas comparaciones sí se las puede realizar porque, por ejemplo, se les hace con poblaciones más pequeñas, en este caso, por ejemplo, de 20 medidas. Entonces ya no es lo mismo hacer a 120 como 20 mediciones. Entonces, eso es importante que ustedes traten de ver si los laboratorios con los que ustedes trabajan, las personas del laboratorio que están, o las personas del laboratorio que trabajan en esto, deben hacer esta validación. Como les digo, no voy a profundizar este tema porque esto ya sería como más para los laboratorios en sí, ¿no? En cuanto a lo que son los tipos de valores de referencia, tenemos que se dividen en algunos tipos, ¿verdad? Tenemos valores de referencia asociados a la salud, que sería lo más general que se realiza. Tenemos los valores de referencia asociados con condiciones particulares, por ejemplo, con pacientes con alguna patología. Tenemos valores de referencia individuales basados en cada sujeto. ¿Qué quiere decir? Que yo tomo un valor de este sujeto y luego comienzo a hacer varios análisis del mismo paciente y con eso yo puedo sacar un valor de referencia de ese mismo paciente. Tenemos valores de referencia basados en la población, que sería lo más adecuado, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado durante toda esta charla. Y tenemos los valores de referencia univariantes y valores de referencia multivariantes. Los valores de referencia univariantes son los que se utilizan realmente para la interpretación de los resultados. Esto les va a tratar el doctor Francisco Pérez el día miércoles. Y tenemos los valores de referencia multivariantes. Este valor de referencia multivariantes, ¿a qué se refiere? Es que nosotros vamos a tener valores interpretativos de un conjunto de perfiles, como nosotros manejamos, ¿verdad? En los laboratorios y los médicos nos piden perfil, por ejemplo, perfil lipémico. Entonces, ¿a qué se refiere con el perfil lipémico? Sería el colesterol, triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL. Entonces, la idea de estos perfiles es que los analitos que están dentro de este conjunto tienen unas características coherentes entre ellos, o sea, permiten una interpretación en conjunto. Entonces, lo que se hace es coger de una de una muestra se analizan varias determinaciones que tienen un conjunto coherente. Se sacan estadísticas multigaussianas en este caso porque se analiza con todos los valores obtenidos del perfil y se hace un análisis multigaussiano para tener valores de referencia que nos permite hacer que el médico tenga un análisis global de estos perfiles, ¿verdad? Y sobre todo que se encuentren las covariabilidades que se pueden presentar, que al momento de hacer análisis individuales no se pueden observar. Entonces, ese hace ese análisis, pero realmente en la práctica no se lo utiliza, realmente no se ha tratado de reforzar este análisis multivariante. Y como les decía, lo que realmente se utiliza y ustedes han dicho y ustedes mismos lo practican es el análisis univariante. Quiere decir que se analiza analito por analito, magnitud por magnitud. Entonces, en resumen, el valor del concepto de referencia publicado en 1969 se refiere ¿a qué? A los valores ya de referencia, ya no se utilizan los valores normales y son valores o guías que ya son aceptados por la comunidad científica, ¿verdad? Pero no son implementadas todavía por los laboratorios. Lo que hacen los laboratorios, como ya les mencioné, es adquirir otro tipo de valor, adquirir los valores de referencia, ya sea de los casos comerciales, ya sea de estudios científicos o de otros laboratorios. Para la obtención de valores de referencia se mide la magnitud de muestras de individuos sanos, perdón. O sea, tenemos el 95% de los valores de una población específica y lo que se hace es eliminación de los valores atípicos que son el 2.5 del valor bajo y del 2.5 del valor alto. Los individuos de referencia se seleccionan directamente con criterios definidos a priori, quiere decir que nosotros vamos a marcar ya los criterios específicos para el analito para poder tener ese valor de referencia. No se recomienda realizar selección de pacientes que vienen, por ejemplo, que acuden a un centro de salud.
¿qué es lo que pasó con el ejemplo que les decía? Esa biometría, todas las biometrías que llegaron a un laboratorio, 1400 biometrías y se sacaron una data. Eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque no cumplen criterios de selección, no cumplen con no cumple una población, no se está, mejor dicho, concluyendo con una población determinada, ya que es lo que se requiere para sacar el valor de interpretación. Los procesos relacionados con la obtención de las muestras y el sistema de medida deben estar protocolizados, ¿verdad? Siguiendo las pautas de trabajo del laboratorio y sobre todo estandarizadas con métodos de control de calidad. Entonces, quiere decir que el laboratorio tiene que tener también su sistema analítico que le permita tener valores adecuados para sacar estos valores de referencia. Y por último, la dificultad de producir los intervalos propios. Se recomienda la adopción de otros, como ya les dije, siempre haciendo esa validación de los datos que el laboratorio va a adoptar. Entonces, ustedes recuerden que el valor de referencia que tienen sus laboratorios deberían tener una validación para poderles a ustedes emitir ese valor de referencia. Y otro como resumen es que, y creo que es lo más importante para ustedes, es que el valor o el intervalo de referencia no es lo mismo que un intervalo de decisión. Entonces puede haber intervalos de referencia que sean valores de decisión y lo contrario, pero no son lo mismo. No sé si tengan alguna pregunta. Con eso yo termino las charlas, ya terminamos con las charlas del día de hoy y nos veríamos la próxima semana. ¿Quién valida los datos de referencia? Nos pregunta. Los mismos laboratorios. O sea, si el laboratorio está emitiendo su valor de referencia, el que valida es el laboratorio. Pero siguiendo las guías estandarizadas del SLCI, ahí te dice cómo debes hacer tu población, cómo debes sacar tu valor de referencia, etcétera, qué medida estadística tienes que tomar. Hay fórmulas matemáticas que se aplican para los valores de referencia. Entonces, ¿quién valida? Realmente es el laboratorio que lo hace. Si ustedes van a adoptar, o el laboratorio con el que trabajan, adoptan otros valores de referencia, como les decía, de las casas comerciales o de la literatura, ellos mismos también validan estos datos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí dice, por ejemplo, los analitos de los valores de referentes de células que son muy variables por edad, por ejemplo, en las células blancas que al nacer tienen un valor a los 5 días, otro valor a los 2 meses, otro valor al año, otro a los 100 días. Mi pregunta va, ¿qué hacer o cómo determinar los valores exactos para no salir de lo normal si durante la práctica vemos que no siempre se cumplen estos valores? No sé si tal vez puedas prender tu micrófono y explicarme un poquito mejor tu pregunta, Edmundo Sarmiento. Muy buenas noches. Verá, ¿Cómo estamos? mi pregunta exactamente va, por ejemplo, en las células blancas sabemos muy bien que llega a un valor cerca de hasta de los, un niño, por ejemplo, recién nacido, un valor elevado, por ejemplo, unos 13.000, 15.000 Sí. células, ya. Entonces, y poco a poco, cuando va desarrollándose el bebé, va bajando este valor. Pero, por ejemplo, se ha visto que hay niños normales que vienen a hacerse un recuento que sea al mes, por ejemplo, ya se encuentran dentro de los valores de, yo que sé, de los 8.000 o 9.000, digamos, que se encuentran dentro de los valores normales. Y hay otros niños que vuelta, por ejemplo, ya vienen a los 5 meses y se encuentra todavía con valores como si fuese un niño de un mes, por ejemplo. Ya. Con valores, valores dentro de los valores normales. Y se ve después, ¿cómo se llama? Y no es algo patológico, porque según la clínica no se le nota nada y en el desarrollo se va viendo que no es nada patológico. Entonces, ¿cómo determinar y decir, no, este niño, por ejemplo, entre los valores normales del niño, mandarle con un valor normal, lo que sería de los 15.000 al mes, y después decir, no, y el niño viene que se sigue sale con el valor valores normal. diferentes. Ajá. Ya, lo que No sé pasa si es que tú mismo te respondiste, o sea, ¿se acuerdan del gráfico que yo les puse? O sea, el valor de referencia que les da el laboratorio es un valor de referencia como tal. Entonces, en este caso, ¿qué importaría? Es la decisión clínica, o sea, como tú dijiste. Si el valor de referencia es me invento, de 12.000 a 15.000 en recién nacido, y luego ya
cumple los 2 meses y continúa con un valor como que fuera recién nacido, ¿qué debería? El médico debe tomar una decisión clínica porque ya se está pasando al valor umbral, ¿verdad? Estamos teniendo ya un valor umbral. Entonces, ¿qué hace el médico? Toma la decisión de acuerdo a la clínica del paciente. Nosotros como laboratorio vamos a tener los mismos valores de referencia ya estandarizados, ¿verdad? Porque en la biometría está muy estandarizado por como las revisiones clínicas, ¿verdad? Entonces, el laboratorio va a continuar con esos valores, pero ahí de quién depende es del médico. Y tendríamos que tomar como valor de decisión clínica, más no como valor de referencia. Ya, ¿y qué pasaría si es que, por ejemplo, se manda con un valor, pero el médico al ver este valor piensa que el Está laboratorio se patológico. equivocó? Exactamente, Claro, o que sea, el eso laboratorio se nos... equivocó y no Sí. está hecho bien el examen. No, lo que pasa es que, bueno, por eso aquí, por eso es ¿cómo es? La necesidad de los cursos de interpretación, porque estamos viendo que no necesariamente un paciente va a entrar dentro del valor de referencia que está enmarcado dentro del laboratorio. Entonces, el laboratorio lo que tiene que hacer es hablar con el médico y decirle que tu análisis, o sea, tu calidad analítica es la adecuada, cumples con controles de calidad, cumples con calibraciones, etcétera y que ese resultado es el que le está dando, pero el médico ahí tiene que saber que ya la decisión es, o sea, sigo insistiendo, es una validación, es una interpretación de análisis clínico, ya no de un valor de referencia. Entonces, lo que yo te recomendaría o nos toca como laboratorio es hablar con los médicos y explicarles que el análisis está bien hecho, que de ahí el análisis analítico, de ahí el análisis interpretativo es el que debería realmente valorarse. Y sucede, muchas veces los médicos lo que hacen es mucho enmarcarse en el valor de referencia del laboratorio, que está bien, pero también tienen que coordinar con la clínica. Bueno, continuamos, no sé, Edmundo, si estaba bien la respuesta, no sé si tenías alguna otra duda para continuar con otra pregunta. Está todo bien. Gracias. ¿Cómo podemos saber si los valores de referencia de algún laboratorio son confiables? Es lo que yo les explicaba. O sea, primero, ¿qué deberían acercarse? Como la primera charla, la comunicación laboratorio, la comunicación de laboratorio con el médico es súper importante. A veces los médicos subestimamos el trabajo de laboratorio porque nos suele pasar cuando no conocemos todo el proceso que involucra sacar un resultado. Entonces, esta comunicación es importantísima. Entonces, yo les digo, generalmente los laboratorios del Ecuador no sacan sus propios valores de referencia porque es muy caro realmente, ¿no? Entonces, esos, estoy segura que los valores de referencia de los laboratorios están tomados ¿de qué? De la misma casa comercial, están tomados de la literatura, etcétera, que deberían acercarse y preguntarles si el laboratorio con el que ustedes trabajan ha validado estos valores de referencia para que salgan en un resultado de laboratorio. Entonces, ahí sí, más que nada debería ser la comunicación, porque en el caso del resultado, el resultado le sale con un valor de referencia, pero no dice si está validado o no validado ese valor de referencia, nunca se va a reportar de esa manera, entonces ustedes deberían comunicarse con el laboratorio. Otra pregunta de Fernando, ¿cómo puede conseguir las guías actualizadas? Ya, las guías actualizadas del SLI lastimosamente son pagadas, o sea, se tienen que comprar. Eh, no te podría ayudar si no es con la página web, porque esas realmente son de carácter que tienes que comprar cada guía del SLCI. Lo que sí te puedo aconsejar es que como ya van actualizando cada edición, van teniendo cada edición, creo que cada 2 o 3 años cambian la edición, lo que puedes hacer es la referencia de la edición anterior, que esas ya a veces están libres, tienen un acceso libre. Entonces tú marcas de esa y ya te puedes ir marcando con la edición anterior, porque generalmente las ediciones cambian puntos referenciales. Y lo que sí hay es que a veces te dan las pautas de los cambios que te dan. Por ejemplo, en la guía del SLCI de microbiología, te dan resúmenes de lo que ha cambiado de la guía del año 2000 al 2002, por ejemplo, y te dan una guía. Entonces, eso sí puedes conseguir en el internet fácil, esas guías de cambios nada más. Y basarte en la guía que ya está libre, que sería la edición anterior. Javier Mauricio Castillo nos pregunta si por favor algún documento que nos pueda compartir donde se encuentran los valores de referencia. Hay bastantes, pero yo les trato de conseguir y les subo al aula virtual para que ustedes puedan tener ahí como una guía, ¿ya?
Voy a tratar de conseguir algunos que tengan como referencia general. Tal vez otra pregunta. ¿No? Entonces, con esto hemos terminado el día de hoy. Les espero para la próxima semana con los siguientes